Entonces vamos a empezar hoy con diseños. Es una clase un poco larga. Intentaré ser claro y cualquier duda que tengan, por favor, les pido que me detengan. No sé si ya están viendo la presentación y si podemos empezar. Sí, doctor, yo lo estoy viendo Perfecto, normal. gracias, doctor. Bueno, los diseños de investigación nos hablan de la calidad de la información, nada más. No nos dicen qué hay adentro, solo nos dicen cómo se recolectó la información. Esto es importante porque a veces se ha confundido que debido a la calidad, lo que hay adentro vale la pena y eso no corresponde. Lo que hay adentro puede ser algo de calidad con un diseño pobre o puede ser algo que no valga la pena con un gran diseño. Por lo tanto, tenemos que entender que los diseños solo nos hablan de la calidad de la información. Y esta calidad depende de la factibilidad. La factibilidad para llevar a cabo un proyecto de investigación puede depender inicialmente de aspectos éticos. En ocasiones no podemos hacer un ensayo clínico, por ejemplo, para ver si el tabaquismo provoca enfermedad cardiovascular. Resultaría antiético, al menos que fuésemos en sentido opuesto, es decir, que aquellos sujetos que ya fuman intentáramos que dejaran de fumar con dos estrategias, pero en el hecho o en el sentido opuesto no lo podemos hacer. Hay limitaciones éticas. A veces las limitaciones no son éticas, sino económicas. No podemos hacer un ensayo clínico porque no tenemos el recurso y nos tenemos que ir hacia diseños mucho más baratos. Por supuesto que la calidad de la información no es la misma, pero también podemos contestar la pregunta. No hay un diseño para una pregunta. En general podemos usar cualquier diseño para cualquier pregunta, pero la calidad va a ser diferente. Y eso es importante que lo tengamos claro. Tradicionalmente tenemos 4 diseños, pero se sobreponen, comparten luego algunas características y hay otros que se derivan a partir de ellos. Es importante decir que sí, el ensayo clínico es el diseño que tiene la mayor calidad de la información, seguido por los estudios de corte, casos y controles y encuesta transversal. Y de hecho, entre estos últimos dos hay una gran cantidad de dificultades. Son muy parecidos los errores que se cometen y ya los mencionaremos enseguida. Estas son las características básicas de lo que son los diseños. Es importante que vean que estudios experimentales solamente son los ensayos clínicos. El resto son estudios observacionales. Se han considerado estudios longitudinales, los ensayos clínicos y la corte, y casos y controles como estudios transversales. Vamos a ver, dependiendo de dónde empezamos a recolectar la información y con qué fines, si es un estudio prospectivo, retrospectivo o prolectivo y retrolectivo, que es el mismo concepto en su origen. Ahora, a veces se utiliza lo de prospectivo y retrospectivo en formas que ignoro de dónde provienen, pero que no es el concepto original. Y prácticamente nadie hace investigación solo por hacerla, para ver qué ocurre. Toda tiene un objetivo de comparación. Aún la encuesta nacional, que parece algo descriptivo, está comparando. Podemos ver que en una tabla vienen hombres, en otras mujeres. Hacen estratos por edades. El hecho de que no existe una prueba estadística en ocasiones no significa que no esté ocurriendo una comparación. Y hay diferencias y hay seguimiento en cuanto a qué obtenemos, incidencias o prevalencias de las enfermedades, o como en el estudio de casos y controles, lo único que vamos a obtener es una proporción de casos y una proporción de controles. ¿Cuándo una maniobra es experimental o observacional? Tradicionalmente estábamos acostumbrados a que una maniobra era experimental solamente cuando uno la asigna. Y así es. Una maniobra es experimental si es asignada con fines de investigación. Y es observacional una maniobra que no la asigna el investigador. Puede ser que el paciente recibió el fármaco recomendado en la farmacia por algún familiar o por otro médico que no es el investigador, y también se puede evaluar la maniobra.
solo que en ese caso, ese fármaco que recibió por recomendación ya no es una maniobra experimental, es una maniobra observacional. Tenemos otros tipos de maniobras observacionales, como son las autoseleccionadas. Es una maniobra observacional en un proyecto en que se quiere evaluar el efecto del ejercicio sobre la enfermedad cardiovascular. Si fuera un ensayo clínico, entrarían todos los pacientes sin actividad física, serían asignados uno a actividad física, otros a no actividad física y podría uno ver si disminuye la incidencia de infartos. Si es un estudio observacional, el mismo paciente ha decidido hacer el ejercicio. Y hay algunas maniobras observacionales que ni siquiera el paciente lo decide, ni siquiera el sujeto sano. Se dan como parte del desarrollo de acuerdo a la edad. Es decir, el envejecimiento ocurre independiente de todo. Y ese envejecimiento es una maniobra que también hay que considerar para ver el efecto sobre un desenlace. Entonces, una maniobra experimental es aquella que asigna el investigador con fines del proyecto que están realizando. Se habla de seguimiento, cuando un estudio es transversal y cuando un estudio longitudinal. En los estudios longitudinales tenemos medición del paciente en una condición inicial, a veces solamente por cuestionarios, como muchos de los proyectos de enfermedades cardiovasculares, se le pregunta si han tenido infarto o no, se siguen por periodos prolongados y se ve si desarrollan la enfermedad o no. Y cuando hay manifestaciones ya se hacen mediciones finas. Mediciones finas que no se hicieron en el estado basal porque no se pueden evaluar miles de pacientes con mediciones finas. Entonces se hace a través de un cuestionario frecuentemente y solo cuando en el seguimiento sufren el desenlace se hacen las evaluaciones finas. Pero aquí hay un seguimiento de lo que es el estado de salud del paciente a través del tiempo. Y por supuesto se ve la exposición a la maniobra que haya recibido, ya sea a través de un ensayo clínico o de una corte. Y como veremos, aún los estudios de casos y controles y las encuestas podemos tener seguimiento. Tradicionalmente transversal se veía porque solo se hacía una medición y en el mismo momento se medía si estaba enfermo o sano y si había estado o estaba expuesto a los factores de riesgo. Esta forma de medir que ocurría anteriormente en los estudios de casos y controles y en las encuestas transversales genera una gran cantidad de errores. Y es importante tenerlo presente para no cometerlos y tratar de disminuirlos lo más posible. En la actualidad, gracias a los registros electrónicos, aún los estudios de casos y controles y las encuestas transversales podemos reconstruirlas como si fueran estudios longitudinales y ya veremos a qué me refiero. Por lo tanto, podemos darle cabida a la posibilidad de que tanto los estudios de casos y controles como de encuestas también sean longitudinales. Cuando un estudio es prospectivo o prolectivo, cuando uno mide en tiempo real y con fines de investigación, esas dos características son indispensables: las condiciones basales del paciente, la exposición a la maniobra y el desenlace. Si yo estoy hablando de enfermedad cardiovascular en diabético, yo recibo un diabético en una etapa temprana de la enfermedad, corroboro que no tiene la enfermedad y empiezo a hacer mediciones finas con un objetivo de investigación y lo sigo a través del tiempo hasta ver si desarrolla o no la enfermedad cardiovascular y puedo medir una serie de maniobras. Eso es un estudio prospectivo. Pero si yo voy a revisar los expedientes de los pacientes que se atendieron desde hace 10 años, 5, los que uno quiera, igual voy a ver cómo llegaron y en su expediente lo voy a seguir, ese es un estudio retrospectivo. ¿Por qué? Porque no hubo un objetivo de investigación cuando se recolectó la información en tiempo real. Sí fue en tiempo real, sí la tenemos ahí, pero no fue con fines de investigación. Entonces, la calidad es con fines de atención médica y no con fines de investigación. Por lo tanto, eso es
un estudio retrospectivo. En ocasiones tenemos que recopilar del expediente información previa, pero nosotros podemos, a partir de cierto momento, medir en tiempo real las cosas con fines de investigación. Esto es un estudio retroprospectivo o retroprospectivo. Entonces, es importante tener claro que esto se refiere al seguimiento de cada paciente. Hay algunos artículos que tienen una proporción de su población que fue seguida a través de los registros que se usaron con fines de atención médica. Esa parte es una parte retrolectiva y que luego decidieron empezar a hacerlo con fines de investigación y tienen otra calidad de información, pero la agregan. Esa parte es prolectiva, se vale, ¿sale? Pero ahí tienen dos grupos poblacionales, una parte retrospectiva y una parte prospectiva. En cuanto a la comparación, ¿cuándo un estudio es comparativo o descriptivo? Casi siempre pensamos en comparación cuando tenemos dos grupos, 3 o 4. Y entonces se van a comparar entre ellos. Pero también existe una comparación en el antes y después. Entonces, en general, casi siempre estamos buscando comparar porque buscamos qué está provocando un cambio. Es raro solo ver qué pasa. Por lo tanto, esta es la estructura básica. Podemos ver que el único estudio experimental es el ensayo clínico. Prácticamente veremos que todos pueden ser en la reconstrucción artificial, tal vez longitudinales, y algunos que se diseñaron desde un principio en forma prolectiva, con una gran calidad de la información, como ocurre en ensayos clínicos y en las cortes prospectivas. Y el resto son estudios retrospectivos, incluyendo las cortes históricas. Sin duda alguna, el ensayo clínico es el diseño que tiene la mayor calidad de información. Podemos ver en el ensayo clínico que hay una serie de características, empezando por el consentimiento informado, la aleatorización, relatividad de la comparación y una serie de características que ahora mencionaremos. Pero es importante que vean que estas características tratan de disminuir los errores que hemos visto en el modelo arquitectónico, cada uno de los sesgos que ya mencionamos. No los evitan, solamente tratan de disminuirlos. Por eso sigue siendo importante siempre el juicio clínico en cualquier proyecto de investigación. No podemos obviar lo que ocurre al interior de el paciente y la enfermedad. Tenemos que describirlo, medirlo y tratar de controlar todas esas variables que pueden confundir el efecto de una maniobra principal. Si nosotros no tenemos ese cuidado, por más bonito que esté hecho el ensayo clínico, estaremos cometiendo un error enorme. Entonces, es importante ir describiendo el por qué el ensayo clínico sí es el mejor diseño, pero lo que busca es evitar estos errores, estos sesgos. Y por supuesto, siempre la relevancia de la maniobra es un concepto ajeno a la metodología. Tiene que ver con el juicio clínico y con el beneficio que puede obtener un paciente o toda la población. Entonces, vamos a ver cómo estas características en el ensayo clínico tratan de evitar estos errores. Es importante diferenciar lo que es el juicio clínico, que es el modelo arquitectónico que hemos estado mencionando, que parte del razonamiento clínico y de una descripción minuciosa que se hizo de este, y lo que hace es describir fenomenológicamente cómo ocurre del estado de salud a enfermedad y nuevamente a salud cuando es posible. En cambio, el ensayo clínico solo nos habla de cómo se recolectó la información, cómo se planeó y se recolectó dicha información. Por lo tanto, es importante que cuidemos en ese razonamiento clínico siempre cuál es la condición basal, como lo hemos visto, cuál es la maniobra y cuál es la calidad de la maniobra y cómo estamos midiendo los resultados. Si no tenemos cuidado en estos tres apartados, estaremos cometiendo una gran cantidad de errores. Y solo para que lo recuerden,
hablamos del ensamble, que es cómo se selecciona la población con la cual intentamos responder si la maniobra tiene impacto sobre el estado basal para generar un cambio hacia el desenlace, y que esto lo vemos en los artículos como universo de trabajo, definición de la enfermedad de interés, y esto es la piedra fundamental. Si aquí cometimos error en la selección de la población, el resto no tiene importancia por más bonito que sea el diseño. Y dos, tenemos que caracterizar a nuestro paciente, su enfermedad y, por supuesto, considerar todas aquellas condiciones económicas, culturales y estilo de vida que ha tenido el paciente y que van a impactar sin duda alguna en su estado de salud, y en ocasiones pueden impactar en el desenlace en forma independiente de la maniobra o darle distintas posibilidades de aplicación de la maniobra. Entonces, siempre tenemos que considerar el riesgo que tiene el paciente antes de someterse a la maniobra, como ya lo mencionamos anteriormente. Tenemos que evaluar la calidad de la maniobra principal, sea la que sea. En las vacunas para COVID ahora tenemos claro que hay que cuidar desde el traslado de la vacuna, la forma de aplicación, el seguimiento de los pacientes. Pero tenemos que evaluar todas las maniobras periféricas de cualquier maniobra que hagamos. Tenemos que considerar, por ejemplo, el estado nutricio de un paciente no va a responder igual a la vacuna si está desnutrido. Y lo mismo ocurre para cualquier enfermedad. Tenemos que tener claro también qué actividades acompañan a la maniobra durante su aplicación y qué actividades le siguen que pueden estar impactando sobre el desenlace independiente de la misma maniobra. En ocasiones, las maniobras periféricas hacen más por el paciente que la maniobra principal. Y si no, solo hay que leer los artículos de lo que es el control glucémico en el diabético con fármacos a lo que es el cambio en el estilo de vida. El cambio al estilo de vida tiene un impacto mucho mayor para el daño a órgano blanco que el control solo con fármacos. Y qué decir del manejo de los eventos adversos que puedan generarse por la maniobra principal, por la enfermedad de base o que son incidentales ajenos a ello, pero que también pueden tener impacto sobre el desenlace, ya sea por su manejo o por la presencia de los mismos. Entonces, no podemos ignorar estos sesgos, cómo pueden impactar en el desenlace. Y finalmente, ¿cuántos pacientes perdimos en el camino? ¿Qué tanto pueden invertir el resultado? ¿Y cómo hicimos el diagnóstico del desenlace? ¿Fue igual en los dos grupos o estamos cometiendo una medición desigual? Ya les ponía el ejemplo. A veces en los ensayos clínicos en oncología, no a veces, siempre hay un seguimiento muy preciso. Entonces, una recaída la detectan en forma inmediata. En clínica, en algunas situaciones al paciente no se le da el mismo seguimiento que en el ensayo clínico, sino que se le ve por clínica y solo hasta que hay manifestaciones de recaída se le hacen mediciones finas. Esto lo que hace es retrasar la detección de la recaída y en apariencia mejora la sobrevida libre de progresión. Pero es en forma falsa. Lo que estamos viendo es un sesgo de detección. Vamos a ver el ejemplo del ensayo clínico, que es el modelo tradicional del que nos hablan en investigación, específicamente en diseños. El ensayo clínico tiene estas características. ¿Cómo es que cada una de ellas va a impactar en el modelo arquitectónico? Es lo que vamos a ver. Pero antes quiero mencionar cuál es el proceso para que un fármaco llegue a ser utilizado. Solamente en la etapa ya de humanos tiene estas 4 fases. Pero antes de llegar a aplicarse en humano, tiene toda la parte de experimentación a nivel animal y a nivel celular. Entonces, lleva mucho año el desarrollo de una molécula que tiene utilidad en la clínica. Y alrededor de cada 5,000 moléculas llega uno a la clínica. Por eso es que no es sencillo el desarrollo fuera de instituciones que se dedican solo a la producción y desarrollo de nuevos productos.
cuando alguna institución ajena a ello intenta hacerlo y tiene 1 o 2 productos que probablemente sirvan y que parezcan prometedores, difícilmente, una vez que se les aplica esta estructura que es indispensable para garantizar su utilidad y que no lleva riesgos, van a ser de utilidad cuando se termine el proceso. Lamentablemente, muchas moléculas de algunas instituciones que no se dedican al desarrollo de productos farmacéuticos promueven, no tienen la más mínima estructura de un proyecto bien llevado a cabo y lamentablemente a veces se están aplicando en la calle sin esta rigurosidad a la que se deben de someter. Entonces, vean nada más cuando se aplica en humanos. La fase 1 va a evaluar la seguridad, ve qué es lo que el fármaco le hace al organismo y qué es lo que el organismo le hace al fármaco. Se hacen sujetos sanos y lleva alrededor de 3 años. Generalmente se requiere la colaboración de un poco menos de 100 sujetos sanos. En la segunda fase se sigue evaluando la seguridad, pero ahora se quiere ver la eficacia. Por lo tanto, se invita a colaborar ya a personas con la enfermedad de interés. Se lleva de 4 a 5 años y esto tiene un poco más de 100 pacientes para la fase 2. En la fase 3 vamos a ver qué tan buena es la molécula comparándose contra lo que sea hasta ese momento la terapia ideal. Por supuesto que se siguen evaluando efectos adversos. Se sigue midiendo entonces la seguridad. Se hacen sujetos enfermos. Nos lleva entre 6 y 8 años y son varios cientos de pacientes. Cientos. Si requerimos miles, suele ser porque el beneficio de lo que se está proponiendo es muy pequeño. Finalmente, la fase 4 ya no es en sí un ensayo clínico, sin embargo, así se llama, porque no hay asignación de la maniobra en forma experimental. La maniobra en realidad es la aplicación ya en la población general bajo el uso habitual del fármaco. Y lo que nos sirve es ver su eficacia a largo plazo, pero también nos sirve para ver los efectos adversos que son pocos frecuentes o que requieren mucho tiempo de aplicación del producto para notarlos. Por lo tanto, esto lleva mucho tiempo de seguimiento y muchos años. Y es el estudio de miles de pacientes. Entonces, los ensayos clínicos fase 4 en realidad ya no son ensayos clínicos, así se reconocen. Es cómo está funcionando en la aplicación habitual en la población el producto. Es lo que ahora le llaman que van a ser estudios de la vida real. Es algo que ha existido toda la vida, pero ahora le dieron un nuevo nombre con fines de promocionar este tipo de estudios. El ensayo clínico, lo primero que hay que notar es la aleatorización. Hay una asignación aleatoria de la maniobra y podemos ver cuál es el beneficio en un grupo y en otro. Pero, ¿cómo trata de evitar los errores la aleatorización? Bueno, la aleatorización distribuye en forma equilibrada entre los grupos de tratamiento las características basales, es decir, los pacientes que tienen ciertos rasgos se distribuyen en forma balanceada para cada una de las maniobras. También quienes se iban a pegar más a una maniobra o a otra quedan distribuidos en forma balanceada. Entonces nos garantiza que el grado de apego que iba a haber ya de antemano por las características del paciente van a quedar balanceadas gracias a la aleatorización. También las maniobras periféricas, aquellos pacientes que tienden a pegarse más a las indicaciones y hacer todo lo posible por evitar el progreso de su enfermedad, quedan distribuidos en forma homogénea. Por supuesto, nos permite también balancear aquellos pacientes que de antemano se iban a perder en el seguimiento porque habrían de cambiar de domicilio, perder el seguro, cualquiera de estas otras razones por las cuales se pierde. No así va a afectar a aquellos que vamos a perder por efectos adversos del tratamiento o por fallas. Por lo cual hay una serie de estrategias para tratar de demostrar que los perdidos son iguales que los no perdidos. Y, por supuesto,
también nos facilita el cegamiento de la evaluación al final del estudio. Entonces, la aleatorización impacta en los errores que se cometen en el estado basal, aquellos que acompañan a la maniobra y aquellos que se presentan al final del estudio en la medición del desenlace o en las pérdidas de pacientes. Entonces, como pueden ver, la aleatorización es una extraordinaria estrategia. No los evita, pero los mitiga. Y es importante tenerlo presente. La actividad de la comparación en un ensayo clínico. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a poner un ejemplo con 2 maniobras, pero pueden ser 3, 4, las que uno quiera. Tenemos que ver si lo que se busca es la comparación contra el placebo. Y esto tiene distintas traducciones que pueden encontrar que el concepto lleva otro nombre, pero en general se le llama eficacia. Si el fármaco sirve comparado contra el placebo, es decir, más allá del efecto placebo del fármaco, si funciona o no. Cuando se compara contra el estándar de ese momento, se le llama efectividad, si es o no mejor que el estándar del momento. Y cuando se aplica en la población general, como es en los ensayos clínicos fase 4, se le llama eficiencia. Y hay muchos fármacos que son muy buenos, pero que una vez que se aplican en la población, su utilidad baja tremendamente porque la gente no sigue como se debe el uso del producto. Es así que tenemos que tener claro qué es lo que se busca. Ver si es mejor que placebo, si es mejor que el estándar o cómo funciona cuando ya se aplica en la población. Tenemos también que considerar el cegamiento de la maniobra. En el cegamiento podemos ver que hay ciego simple cuando el paciente ignora qué se le está dando. Doble ciego cuando el paciente y el investigador ignoran el brazo de tratamiento que está recibiendo el paciente. Y triple ciego cuando además del paciente, el investigador, quien analiza la información ignora el brazo de tratamiento. En la actualidad, todos los ensayos clínicos que hace la industria farmacéutica, además de que ellos, la misma empresa, puede hacer el análisis, siempre contratan a alguien externo para hacerlo y esta persona lo hace en forma cegada. Y es con el objetivo de tener un control de calidad en lo que es el análisis de los datos. También tenemos la doble simulación. No es raro que se quieran comparar fármacos cuya constitución física es diferente. Uno puede ser oral, el otro puede ser una solución inyectable o se pueden administrar por distintas vías. Y en esos casos necesitamos tener, por ejemplo, para el activo intramuscular un placebo intravenoso y para el placebo intramuscular y para el activo intravenoso un placebo intramuscular. Entonces, si tuviéramos una pastilla amarilla contra un azul, necesitaríamos en el caso del activo amarillo un placebo azul y en el caso del activo azul un placebo amarillo. Esa es la doble simulación. En inglés lo van a ver como doble dummy. Comparación de las maniobras en paralelo. Este es un apartado extremadamente importante que a veces ignoramos. Tenemos que comparar en el mismo tiempo las 2 maniobras. No es raro que a veces queremos compararnos con lo que se hacía hace 10 años o con los datos de una encuesta nacional y decir que nosotros estamos haciendo bien porque estamos muy por encima de lo que ocurre en la encuesta nacional o en la encuesta de una región. Cuidado, suele haber gran complejidad en esas comparaciones. ¿Por qué? Porque ya sea a través del tiempo o dada la cantidad de población que se estudia o las condiciones socioeconómicas de las distintas instituciones que han hecho los estudios, varían desde los criterios de selección. Ya hemos mencionado que no es lo mismo tener puros diabéticos que se hizo el diagnóstico con una glucosa en ayunas que los que se hizo con una prueba de tolerancia a la glucosa. Pero si además nos queremos comparar cómo se hace ahora un infarto, el diagnóstico de un infarto, que podemos tener tanta precisión como saber la magnitud de la zona que se infarta y compararlo con cómo se hacía hace 40, 50 años,
que era básicamente por clínica, enzimas y electro, por supuesto que hay gran diferencia. Para decir que las nuevas estrategias sirven, tendríamos que evaluarlo solo en los pacientes que cubrirían los criterios de antes, es decir, de hace 50 años. Porque si metemos todos los que cubren ahora el criterio de infarto con un gamagrama y que cursó asintomático, por supuesto que solo por los criterios diagnósticos va a mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, cuidado. Hay que tener cuidado en las comparaciones porque pudieron haber cambiado, son diferentes los criterios diagnósticos, es diferente la forma de estratificar, la forma de aplicar la maniobra principal ha cambiado y, por supuesto, las maniobras periféricas. ¿Y qué decir de la forma de medir el desenlace? O de la calidad en el seguimiento. Entonces, cuidado, hacer comparaciones contra otros centros o contra lo propio que ocurría hace años es sumamente complejo. Es un esfuerzo muy riesgoso. Sí se puede hacer, hay que ser muy cuidadosos, hay que utilizar los mismos criterios que se usaban antes ahora. No estoy diciendo que traten al paciente como antes. Estoy diciendo que independiente de que ahora se apliquen los nuevos criterios, con fines de la comparación se utilizan también los criterios previos para poder demostrar que son poblaciones comparables. Y solo aquellos que sean comparables entrarán en el estudio, no el resto. Entonces, si no tenemos estos cuidados, esas comparaciones que hacemos a veces, en realidad están sesgadas por esta gran cantidad de errores que se pueden cometer. El siguiente apartado es cuándo vamos a hacer una detención anticipada. Esto depende de los efectos adversos o de una diferencia anticipada de mayor beneficio en alguno de los grupos. ¿Cómo es que esto funciona? Imagínense que esperamos una diferencia del 40% a 3 años. Esto es enorme, pero para que fuera claro gráficamente lo puse. Generalmente las diferencias andan alrededor del 10% entre distintos fármacos. Y ya comentamos que si son del 9 o menos, es cuando una buena cantidad de los estudios hablan de no inferioridad o no superioridad, y cuando es alrededor de más o menos 3% se habla de equivalencia. Lamentablemente, en ocasiones encontramos estudios que la diferencia es de 1% y están hablando de que uno es superior que el otro. Pero bueno, en la misma revista podemos ver estas incongruencias. Entonces, en general puse un ejemplo con 40% de diferencia esperada a 3 años, pero por supuesto que si a un año tenemos menos pacientes, el intervalo de confianza que podría ir de 35 a 45, su intervalo de confianza del 95%, se va ampliando conforme menos pacientes se tienen. Y si encontramos que antes del año tenemos un resultado cuya diferencia está cercana al 90% y rebasa el límite superior esperado para el número de pacientes incluidos en ese momento, entonces tenemos que detenernos porque ya se demuestra que un producto es superior al otro. Si resulta que tenemos un valor por debajo del intervalo de confianza, entonces lo tenemos que detener porque estamos viendo que es inferior al otro. Lo mismo exactamente para eventos adversos. Uno estima cuáles son los eventos adversos esperados durante todo el seguimiento para el número de pacientes final estimado y entonces uno marca los intervalos de confianza y uno puede hacer mediciones preliminares para garantizar la seguridad de los pacientes y si se llega a encontrar un mayor número de efectos adversos, tienen que detener el estudio. Entonces, espero que esto sea claro. Sí se valen las evaluaciones previas al final del estudio, hay que planearlas y tiene que estar estimado el intervalo de confianza tanto para el beneficio como para los efectos adversos. Finalmente, hay que mencionar sobre los análisis de acuerdo al grado de adherencia. Aquí la gente suele confundirse y cree que tiene que ver con el seguimiento del paciente y no es así. El análisis por intención al tratamiento o el análisis por protocolo se refiere a qué tanto se ha pegado a la maniobra y cómo lo voy a analizar. Por ejemplo, si es asignada una maniobra A y una maniobra B
y de repente el paciente del A decide aplicarse la B y viceversa, no importa. En el análisis por intención al tratamiento, el que fue asignado a A se va a cuantificar en A y el que fue asignado a B se va a cuantificar en B. Y en cambio, en el análisis por protocolo, solo aquellos que se apegaron a la maniobra en una proporción arriba del 80% son cuantificados en su grupo al que fueron asignados. Entonces, si se asignaron a la maniobra y solo vamos a incluir a los sujetos que se apegaron al 80% de esa maniobra o más, estaríamos hablando de un análisis. Nos tienen que dar las tablas del análisis por intención al tratamiento y se vale también mostrar el análisis por protocolo, pero no pueden obviar el análisis por intención al tratamiento. Así es que en los artículos que leamos tenemos que buscar ambos tipos de análisis. Uno pensaría que el análisis por intención al tratamiento se parece un poco más a lo que va a ocurrir en la vida todos los días, y el análisis por protocolo es un intento de tratar de demostrar cuál sería el beneficio real del producto. Sin embargo, tenemos que recordar que una buena cantidad de los pacientes que dejan el producto es por eventos adversos o porque no tuvieron el éxito que buscaban. Es así que estas características, como pueden ver, se busca disminuir los sesgos que hemos mencionado. El sesgo de susceptibilidad pronóstica, el sesgo de ejecución, el sesgo de transferencia y el sesgo de detección. Por lo tanto, no es suficiente con que nos digan que es un ensayo clínico y que sí, tiene la máxima calidad de la información para tomar decisiones clínicas. Cuando nos dicen eso, lo que nos están diciendo es, miren, con la mejor calidad de información les puedo decir que A es mejor que B. Y ahí se acaba lo único que uno puede concluir partiendo de los diseños. En realidad uno tiene que conocer quién es el paciente, cómo es la enfermedad en el paciente, cuál es la historia del paciente, además de la maniobra principal, el grado de apego a la maniobra principal para saber su calidad, qué se le está haciendo como maniobras periféricas, saber cómo se mide el desenlace, porque a veces la diferencia está solo ahí, y qué tanto el paciente ha abandonado o no el estudio si fuera eso. Pero cada vez que tratamos un paciente, estamos replicando todo esto. Y dependerá de la calidad con la que medimos las características clínicas de la enfermedad de nuestro paciente y de su seguimiento, y por supuesto del conocimiento de sus condiciones basales, todo lo que acompaña a la maniobra principal y el seguimiento que hagamos con qué precisión, dependerá de eso la calidad de la atención médica que estamos ofreciendo. Entonces, ¿se parece mucho la atención médica de calidad a un buen estudio? Sí, y debemos de tenerlo presente. Cada vez que damos un tratamiento, estamos haciendo un ensayo clínico de un paciente. Quiero terminar la parte de diseños con un concepto que es relativamente nuevo, pero que tenemos que tomar en cuenta, porque aparece gracias a los registros electrónicos. Y digo gracias porque nos da una oportunidad de darle seguimiento hacia atrás a nuestros pacientes, poder ver cómo estaban con datos objetivos tomados en tiempo real, aunque haya sido con fines de atención médica o con fines de un check-up o lo que quieran, ajenos a investigación. Y podemos decir que este término de pesquisa es en qué momento se va a buscar a la población con la que se va a estructurar el proyecto de investigación. Si uno va a buscar a la población, va a hacer la pesquisa de la población en concordancia con el estado basal, entonces lo vamos a estar viendo básicamente en el ensayo clínico y en la corte. Si uno se va cuando ya ocurrieron las cosas a buscar a la población, esto lo vamos a estar viendo en los estudios de casos y controles y en la encuesta transversal. Pero ¿qué relevancia tiene esto? Si yo voy por la población a hacer la pesquisa en el estado basal, yo aquí aplico los criterios de selección, incluyo a los pacientes, puedo seguirlos
ver cuándo ocurre el desenlace, pero yo me entero de a quiénes pierdo en el camino. Siempre que la pesquisa es en concordancia con el estado basal, yo empiezo aquí a ver a los pacientes con fines de investigación y entonces sé cuántos se perdieron. Ya sea en un ensayo clínico que yo planeo incluso con fines de investigación, cuál va a ser la calidad de la información, o en una corte prospectiva, como en una corte histórica donde me voy a los expedientes de los pacientes cuando llegaron por primera vez al hospital. Les aplico los criterios de selección, veo quiénes de todos esos expedientes hubieran entrado en su momento y esos son los que a través del expediente yo puedo seguir hasta ver si desarrollan o no el desenlace. Pero fui a pescar a la población, a ver a todo el grupo de sujetos que iba a incluir. Por ejemplo, si quiero hacer una corte de diabéticos, seguir los 10 años, los fui a ver hace 10 años cuando llegaron por primera vez al hospital. Solamente incluí pacientes de reciente diagnóstico que tuvieran menos de 6 meses de evolución, por ejemplo, y con una serie de características, que estuvieran descontrolados y todo lo que era necesario de acuerdo a la pregunta de investigación. Y solo de esos que cubrieron los criterios que encontré en los registros de todos los que llegaron al hospital hace 10 años, son a los que sigo en su expediente para ver si sufren el desenlace durante un seguimiento de 10 años. Eso, por lo tanto, tiene una gran calidad de información siempre, el ensayo clínico y la corte, porque no pierdo el dato de qué paciente perdí en el camino por cualquier razón que hubiese sido, sino que yo lo voy a saber. Voy a saber que perdí 10 a 3 meses, 10 a 6 meses, 20 a 1 año, pero lo voy a saber y voy a tener su información hasta antes de la pérdida. Pero eso no ocurre en la encuesta transversal ni en el estudio de casos y controles. Tradicionalmente se ha enseñado el de casos y controles como que tienen casos, tienen controles y luego van a preguntarles si fuman o fumaban. Y esto está bien, fue en un principio, pero ya no es aplicable. No tiene sentido. Eso se quedó hace 30, 40 años. Lo correcto sería que nosotros, está bien, recolectamos la mitad de los pacientes como casos, la mitad como controles, o lo hacemos 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, pero después nos vamos a hace 10 años y buscamos en sus expedientes y ahí aplicamos los criterios de selección. Y solo los que entran los seguimos en sus expedientes en forma artificial también. Estamos reconstruyendo la arquitectura de la investigación. Por supuesto que aquí cuando empezamos tenemos ya un gran problema. Son pacientes sobrevivientes. Los que murieron ya no los vamos a ver ahorita. Entonces, no vamos a tener pérdidas porque todos los expedientes son de los que tenemos en el momento presente. Es decir, vamos a tener problemas por sesgos que habíamos visto anteriormente y que quiero mostrarles la imagen que habíamos ya mencionado. Wow. El sesgo de transferencia por pérdidas. Entonces, los estudios de casos y controles, puede ser que nosotros estamos viendo al final los que siguen, puede parecer que tienen un éxito extraordinario, que supera a la maniobra comparativa, pero cuando aparecen los perdidos vemos que no. Aquí en los estudios de casos y controles y encuesta transversal nunca van a aparecer los perdidos. Es decir, vamos a tener el sesgo de transferencia, pero lo vamos a ignorar completamente, porque nunca lo vamos a ver. Y esto es lo que ocurre frecuentemente cuando algunos compañeros hablan que tienen una corte de infartados, una corte de pacientes con una neoplasia, una corte de pacientes con X enfermedad. Y empiezan a hacer el análisis de su corte, es decir, de sus pacientes que están viendo en este año, y lo siguen y se enteran quién murió cuando estaba citado a la consulta. Y de repente nos van a decir que tienen sobrevidas extraordinarias en un paciente con cáncer de mama, porque están empezando a ver a los sobrevivientes ahorita.
pero ya no ven a los que murieron hace un año, a los que murieron hace 2, hace 3, hace 4. No están presentes ahorita y todos esos no los va a analizar. Por eso es que esas famosas cortes tienen grandes sobrevidas. Es simplemente un error de diseño. Por más bonito que esté la información de estos pacientes, es un error catastrófico. Entonces, aguas. Hay que reconocer que en los estudios de casos y controles, al igual que en la encuesta, hay una gran cantidad de errores por este sesgo de transferencia y es inevitable. Hay que asumirlo. Y si es una enfermedad con alta mortalidad, el error es mucho. Entonces, ¿cómo se estructura tratando de mejorarlo sin poder evitar el error de transferencia? Ese va a existir. Pero ¿cómo se estructura? Ustedes seleccionan a los casos, seleccionan a los controles, se van a su expediente de hace 10 años, le aplican los criterios hace 10 años. No hay criterios para casos y criterios para controles. Eso es otra aberración. Porque si yo tengo criterios para casos y criterios para controles, ya la regué, ya tengo poblaciones diferentes, no tengo nada que comparar. Me tengo que ir hace 10 años, aplicar los criterios de selección hace 10 años y reconstruir a través de expedientes cómo ocurrió. Si no tengo expedientes, entonces les tengo que preguntar y sin importar que hay errores de memoria, es mucho mejor preguntarles si hace 10 años ya tenían el infarto que ignorarlo y asumir que no existía hace 10 años. ¿Por qué? Porque si ya lo tenía hace 10 años, no debió de haber entrado al estudio. Entonces, como pueden ver, los diseños de casos y controles cometen grandes errores y hemos tenido en la historia tremendos errores. Entonces, la invitación es mejor hagan cortes históricas. Pero si alguna vez hacen un estudio de casos y controles, háganlo bien, por favor. Y asuman que hay un sesgo de transferencia siempre. Igual ocurre en la encuesta transversal donde tenemos toda la información y en ese momento la armamos. No sabemos de antemano quién es caso y quién es control. La armamos en forma artificial, pero en realidad podemos reconstruir el modelo arquitectónico llevando la información a hace 10 años. Entonces, resulta muy importante que la reconstrucción del modelo arquitectónico siempre se haga. No tenemos por qué estar haciendo comparaciones a partir del desenlace. Siempre hay que llevarlos a su estado basal, aplicar criterios, ver quién está expuesto a una maniobra o a otra y ver quién sufre el desenlace en cada uno de los grupos. No como se hacía artificialmente estos diseños. Esos comete uno una gran cantidad de errores. No sé si hasta ahí hay alguna duda. ¿Algún comentario?